El panel Expectativas y realidades de las fuentes no convencionales de energía renovable. Para ello invitamos al escenario al doctor Rodolphe Dumaine, CEO de Green Yellow, y al doctor Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, al doctor Ramón Alberto León, especialista de proyectos corporativos de ISA, y al doctor Martín Tapias, director de Caracol Radio Barranquilla, quien nos acompañará como moderador de este panel. Hola. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, queremos agradecerles su tiempo. Vamos en aras también de cumplir con el cronograma que tenemos. Vamos a tener un panel un poco más corto, breve, pero vamos a buscar responder las inquietudes que tienen. Agradeciéndole a la Andy la invitación. Tenemos aquí una perspectiva bien interesante que, como ustedes ya saben, de nuestros invitados, obviamos las presentaciones. Ellos van a contar a lo largo de la presentación un poco lo que se está haciendo desde cada una de las compañías. Yo quisiera, en principio, preguntarles, pues la señora ministra ha hecho aquí una presentación muy importante sobre todo el sector, sobre los retos, y ha dicho que hay unas buenas señales para el sector en materia energética, en materia de todas las oportunidades que hay. Quiero conocer de ustedes su impresión de lo que la ministra ha planteado. Empezamos, si le parece, el señor Dumont, ¿es así el apellido? Sí, Dumaine. Dumaine. Está perfecto. Bueno, es un placer, muchas gracias por la invitación. Un poco para responder a la pregunta, o sea, como presidente de Green Yellow, está claro que hay una tendencia muy positiva en el país, es decir, que el gobierno está empujando un cambio que es totalmente necesario, es decir, que promover realmente las energías renovables, o en mi caso, obviamente, o el tema solar me interesa muchísimo, pero también el eólico, eso, sin ninguna duda. Y el país tiene todo el potencial, porque yo no sé si la gente lo sabe, pero Colombia tiene un potencial más o menos 20% superior al resto del mundo para un desarrollo solar. Y tenemos que aprovechar de esto, es decir, que realmente es el momento. Y desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, porque lo que decía Gonzalo esta mañana con la empresa con Triciclos, con quien nosotros estamos asociados también, o tenemos que acelerar, o no tenemos tiempo, o lo que nos viene, eso va a ser muy corto, no sé cómo tiempo para reaccionar, y tenemos que desarrollar todas las energías posibles para hacerlo. Así que el gobierno lo que está haciendo está muy bien, pero tenemos que acelerar mucho más, es decir, que ahí es solamente un inicio, pero vamos en buen sentido. Doctor Zapata, de XM. Buenos días, muchas gracias Martín, muchas gracias a Landy por la invitación. Sí, yo voy a partir como en 3 puntos la respuesta. Uno, primero, la ministra nos presentaba un mapa actualizado de lo que esperamos de tener incorporado en Colombia de fuentes renovables no convencionales a 2023, 2024, y estábamos hablando más de cerca de 7.500 megavatios, es lo que estamos esperando. Es decir, ya una cantidad importante de penetración de estas nuevas tecnologías en nuestro sistema, ¿sí? Para eso nos venimos preparando obviamente en todo el sector, ¿sí? Empezando por el operador del mercado, me disculpan, pero digamos que empieza uno a ver que se tiene que empezar a preparar en muchos aspectos, no solamente en cómo vamos a operar el sistema, en todo el tema de procesos y procedimientos, que obviamente hay que prepararlos, para evitar incluso lecciones aprendidas que tenemos de otros países, que también ella lo mencionaba, que han integrado gran cantidad de renovables, pero han tenido eventos que han implicado sobrecostos e incluso situaciones operativas de riesgo en sus sistemas. Entonces acondicionamos todo el tema de procesos, procedimientos, para previendo pues que no nos suceda lo mismo, tener esas lecciones aprendidas de por medio y poder prepararlo. Pero también tenemos que preparar la tecnología, ¿sí? Vamos a estar teniendo en cuenta que vamos a tener usuarios inteligentes, perdónenme la palabra, lo hago entre comillas porque son usuarios que van a tener conciencia ambiental, también lo mencionaban en el panel anterior y en las presentaciones iniciales, donde definitivamente estamos cambiando ese chip
somos usuarios con conciencia ambiental, con conocimiento tecnológico. Entonces vamos empezando a cambiar todos esos cambios de paradigmas que estamos teniendo, y si miramos la juventud, con mayor razón nos tenemos que preparar para eso. Entonces, teniendo en cuenta ese usuario, vamos a empezar a tener información en doble sentido. La ministra lo mencionaba, hoy tenemos una demanda muy pasiva, realmente somos muy tomadores de precio y, como ella decía, prendemos el bombillo y pagamos la factura. Realmente ya vamos a empezar a tener usuarios que nos van a decir: yo quiero que mi portafolio de energía del 70% provenga, por ejemplo, de energía limpia, o quiero que sea 80% energía eólica y solar. Entonces ya tenemos que empezar a prepararnos para eso. Adicionalmente, posiblemente entraremos al tema de los prosumidores, que también van a poder entregar energía a la red, ya cuando tengamos bastantes vehículos eléctricos o que tengamos diseñado todo el esquema regulatorio y puedan vender esos excedentes a la red, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero, información en doble sentido que hoy no tenemos, más la cantidad de información que vamos a tener, porque se va a multiplicar por muchas veces. Entonces tenemos que preparar toda la plataforma tecnológica para esas transacciones y para poder soportar todo eso. Asimismo, el cambio en personas. O sea, hoy, digamos que somos personas que estamos acostumbrados a una operación muy distinta a lo que se nos viene. Lo mencionaban en el panel anterior, el futuro es ya, y realmente ya ante la integración de todas esas nuevas tendencias y esas nuevas tecnologías, entonces tenemos que empezar a cambiar el chip. Para nosotros, por ejemplo, cuando estábamos cambiando nuestro centro de control, donde monitoreamos todo el sistema eléctrico colombiano, cambiar el chip a los operadores que llevan 25 años operando allá no es fácil. Hay que hacer todo un proceso de gestión del cambio, y eso nos tocará a todos, empezar a condicionarnos y a cambiar todos esos aspectos. Adicionalmente, en el tema de regulación y, digamos, en lecciones aprendidas, también lo mencionaba la ministra, está el tema de la misión, por ejemplo, de transformación que viene trabajando desde el gobierno, donde van a salir unos insumos importantes para tener en cuenta lo que tenemos. Está todo el tema de la actualización del código de redes. Si nosotros miramos, en Colombia tenemos un código de redes de 1995, ¿cierto? Ya tiene unos añitos. Entonces, con todo esto lo tenemos que acondicionar para tener en cuenta. Parte de lo que se está haciendo y de toda esa preparación regulatoria también, está todo el tema de propuestas regulatorias que desde el sector tienen que salir para decirle al regulador, para decirle al gobierno: mire, estamos adelantándonos y queremos prever esto. Hemos hecho varias propuestas regulatorias, precisamente anticipando, por ejemplo, proponiendo y discutiendo en el sector requisitos técnicos de conexión, por ejemplo, de todas estas nuevas energías renovables que tenemos que tener, ¿cierto? Tratando también de prever esas lecciones aprendidas que mencionaba ahorita que hay en otros países. Entonces, en todo ese contexto es donde tiene que empezar uno a ver cómo nos preparamos para esa integración como sector. Doctor León, desde ISA, también su perspectiva a partir de lo que ha dicho la ministra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vi a Daniel por ahí, después se me perdió. Bueno, estaba Daniel. Yo quisiera juntar la presentación de la ministra con la que hizo Bruce más temprano, porque hay que mirarlas como juntas, ¿cierto? Donde ambos muestran como unas perspectivas que suenan como irreales. Si uno se va hasta 2030, 2050, ve unas penetraciones grandísimas de solar y de eólica, y nosotros somos muy, muy optimistas con eso. Ya el mundo de los subsidios para renovables se acabó, ya compiten por su propia valor, y fue mucho gracias a los subsidios que hubo en algún momento en los países que debían hacerlo, que eran los que más estaban, ayudando al cambio climático, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, nosotros incluso desde ISA nos hemos empezado a repensar no como una empresa, por ejemplo, de redes, sino una empresa que habilita que esas tecnologías se puedan acomodar. A nosotros nos gusta mucho ese liderazgo que han tenido desde parte de este nuevo ministerio, donde se ve que esto es más una oportunidad incluso de negocio, más que pensar en el ambiente es una cosa muy interesante, pero a los empresarios al final de cuentas hay que balancear lo bueno del largo plazo con lo bueno del corto plazo, y ahorita se está dando. Entonces, desde ese punto de vista, hay un par de cosas que la ministra dejó como por los laditos que para nosotros son súper relevantes. Uno, habilitar todas las tecnologías adicionales que puedan haber para aceptar la mayor cantidad de renovables, no solamente porque es buena, sino porque es la que le va a reducir más el costo al consumidor. El almacenamiento de energía, por ejemplo, una de ellas. Nosotros en ISA hemos estado trabajando incansablemente desde hace 5 años en que esas tecnologías se den y sean reales en el sistema, no solo aquí, sino en toda la geografía donde estamos, en Perú, en Brasil, en Chile. De hecho, tenemos un proyecto en cada país. Y adicionalmente estamos viendo cómo
esa meta que tiene la ministra y que hablaba ahí, 7.400 megavatios de potencial registrado ante la UME, nos muestra el real potencial. Eso es medido, subentendido. Nosotros a 2030 hay unos escenarios que tenemos que nos hacen quitarnos el sombrero. Por ejemplo, 10.000 megavatios de generación detrás del contador. Hay unos escenarios que tenemos así, hay otros más moderados. Entonces, lo que estamos viendo es algo que ha pasado con la economía de la generación solar constantemente, y es que la realidad siempre ha superado las proyecciones que se han hecho en el mundo. Entonces, en ISA estamos precisamente montados en eso. Nosotros, el equipo que yo lidero en ISA, realmente vive en el futuro, vive en el 2030, pensando, bueno, ¿cómo va a ser nuestra empresa 2030? ¿Qué retos tiene que haber? Y cómo ayudamos a preparar tanto regulación como operaciones, como todo, para que eso se termine dando. Y al final, no solo es el tema de cambio climático y ayudar a mitigarlo, sino también cómo todos somos rentables en el futuro. Señor Rodolfo, yo quisiera preguntarle, como proveedores para soluciones de autogeneración, ¿cuáles han sido los aprendizajes y qué barreras han encontrado en este proceso? El aprendizaje es que las empresas tienen que usar justamente esa nueva forma, es decir, que hay muchísimas opciones, o ustedes tienen grandes superficies, tienen mucho consumo, pero finalmente tienen mucho espacio que no sirve, entonces, y es totalmente factible utilizar esos espacios, es decir, que por ejemplo, instalar una planta solar sobre un centro comercial tiene totalmente en su vocación a tener esto, sabiendo que son espacios enormes que no están utilizados. Lo mismo en un grande centro logístico, lo mismo en un centro de producción industrial. Es decir, que tiene que haber una conciencia que es necesario justamente tener ese tipo de fuente de energía complementaria, porque en algún momento vamos a colapsar. No tenemos suficiente por la necesidad del crecimiento de un país como Colombia, con 45 millones de habitantes, hasta más, 47, que es más grande ahora que España. Es una locura. Además, si le sumamos también la dificultad topográfica del país, que las mayores ciudades están en lugares que son remotos y complicados para llegar en términos de infraestructura, obviamente es una solución que es totalmente práctica y que hay que desarrollar. Y ni siquiera se habló de las zonas que no son interconectadas, donde en lugar de traer efectivamente infraestructuras muy lejos y muy costosas, donde el costo de energía va a ser también fenomenal, se pueden utilizar también fuentes que son de energías renovables, o en este caso en autogeneración. Así que Colombia tiene realmente un potencial muy grande, así, pero como lo decían muy bien, necesitamos también que haya más apertura y más interacción entre los actores para favorecer ese crecimiento justamente, que finalmente va a servir a todo el mundo. Antes del panel estábamos conversando un poco y yo le preguntaba sobre la experiencia que ustedes tienen ya en el contexto internacional y del país, y le preguntaba, bueno, ejemplos de éxito que ustedes han desarrollado que también pueden ser también un referente para este debate. No, lo que decía, hicimos por ejemplo Viva Envigado, por ejemplo, que es el centro comercial más grande, donde instalamos una planta que cubre 20% de su capacidad. Acabamos de inaugurar también Viva Barranquilla, o estamos haciendo una planta ahora con Imusa también en Río Negro, o en Cali también con Aldor, Plasticel, empresas que son grandes, que demuestran que finalmente el sector industrial necesita eso también, necesita y puede con sus espacios desarrollar ese tipo de propuesta y bajar realmente su impacto energético, sin ninguna duda. Y es amigable, así que todo lo que se puede hacer, tenemos que aprovechar y fomentar ese tipo de soluciones, tal como también la eficiencia energética, porque ahí no le estamos hablando, pero hay una meta de reducción en eficiencia energética a nivel del país de 9.2, es fenomenal. Es decir, que hacer esto implicaría que todas las empresas del país se pongan obviamente a tener una solución de eficiencia, pero de magnitud enorme. Pero lo tenemos que hacer, no hay otra opción. Así que, y
Lo que no saben también la gente en general es que hay empresas especializadas, un poco como la nuestra, o sea, pero hay mucho más también, que financian ese tipo de soluciones. Es decir, que las empresas no tienen que asumir más el costo de esos cambios. Y eso es muy importante porque así no les afecta la rentabilidad, al contrario, les acompañan con el cambio de la transición energética. Y obviamente lo tienen que hacer. O sea, para mí es totalmente necesario. Doctor Zapata, ¿cómo se prepara el mercado de energía mayorista para la entrada de las energías renovables? Bueno, como mencionaba ahorita, entonces la preparación incluye todos los aspectos, en procesos y procedimientos, en personas, en tecnología, en regulación, ¿sí? Especialmente. Tenemos que empezar a ver todo como en un esquema de mercados completos. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un despacho económico que está planeando la operación del día siguiente, 24 horas, día anticipado. Entonces, con todas estas nuevas tecnologías, vemos que ante también la variabilidad de este nuevo tipo de generación, vamos a tener que ir ajustando todos esos tiempos de despacho y posiblemente despachos con una periodicidad menor, ¿cierto? 1 hora, 2 horas, 3 despachos al día, quién sabe, empezar a trabajar todo eso que se conoce como despachos intradiarios, y yo los llamo despachos de periodicidades menores. Adicionalmente, todo el tema de adecuar lo que es todas las transacciones del mercado, ¿sí? Con todo el tema de balances que deben hacerse al final del día o de manera periódica en el día, teniendo en cuenta también lo que vaya ocurriendo con estas fuentes variables. No significa que hoy no tengamos variabilidad en el sistema, tenemos unos recursos de generación menores que de alguna manera son variables, pero el peso que tienen, y la ministra también lo mencionaba, hoy realmente lo que tenemos, por ejemplo, en eólica y solar es demasiado poco, tenemos menos del 1% de nuestra capacidad instalada en eólica y solar, pero con esta perspectiva 2023-2024 de más de 7.000 megavatios, ya estamos hablando de 6%, 7%, acercándonos a ese 10% de capacidad renovable que tenemos y que nos tenemos que preparar para eso. Todo el tema de capacitación, hemos hecho una cantidad de referenciamientos con operadores de sistemas de otros países que han tenido altos porcentajes de integración de renovables, ¿sí? En California, en Europa, en el resto de Estados Unidos, donde uno empieza a tener en cuenta, como les decía ahorita, esas lecciones aprendidas que ellos han tenido en cada uno de estos aspectos, porque eso nos va a permitir, como Colombia, prepararnos, digamos, un poco más efectivamente y minimizar riesgos, tanto operativos como sobrecostos para la demanda. Y hablando un poco también del tema que mencionaba Ramón ahorita, de la cantidad de megavatios que planteaban acá, efectivamente esos 7.500 son megavatios que ya tienen aprobado concepto en la UDME. Eso significa que van un paso más adelante y que ya de pronto tienen una opción de hacerlos viables mucho más fácil. Realmente hace poco, el año pasado, una circular de la UDME donde salió como la intención que en cada uno de los operadores de red tenían de solicitudes de conexión de todos estos recursos energéticos distribuidos, y realmente uno se aterra. Nosotros veíamos el caso de la costa Caribe, poniendo el ejemplo ya que estamos acá, una área del país que en este momento tiene una demanda del sistema promedio de 2.800 megavatios, que es lo que consumen, y empiezan a haber solicitudes superiores a los 8.000 megavatios. Entonces es donde empezamos a cambiar ese chip que mencioné al principio de cómo prepararnos, porque seguramente no se podrán conectar todos esos 8.000 megavatios, pero un porcentaje alto de ellos sí, y eso va a implicar que ya Caribe va a pasar de depender a que le entreguemos energía desde el interior del país, tiene una capacidad térmica importante en su interior, pero por la cantidad de demanda todavía hay que llevarle energía desde el centro del país, entonces va a empezar a cambiar que posiblemente van a entregar antes excedentes al resto del sistema. Entonces, en todo ese sentido nos estamos preparando, y como mencionaba ahorita, pues ya dije lo de procesos y procedimientos, ya dije lo de personas, lo de tecnología, creo que es una cosa muy importante, porque si le metemos y lo combinamos con el tema de ciberseguridad, ¿cierto?, donde hoy somos vulnerables y donde hoy todos los que estamos acá sentados, desde cada uno de los roles que ejercemos, estamos siendo atacados, porque en una charla que estuve hace poco siempre decían, no es que no me ataquen, sino cuándo me van a atacar. Nosotros desde la operación del sistema montamos un centro de ciberseguridad y vemos que efectivamente es una cantidad de ataques que se reciben todos los días. Entonces uno empieza a decir, cuando tengamos más recursos integrados, obviamente esa vulnerabilidad va a crecer. Entonces también desde ese punto de vista de seguridad informática nos tenemos que preparar, y ahí también estamos trabajando en el sector. Doctor León, en materia de regulación, ¿qué cambios se deben realizar a nivel de transporte para que la transición energética hacia energías limpias sea exitosa? Si me hubieras preguntado hace un año, te diría que mucho.
respondiéndote hoy, no mucho. El ministerio y la CREC, que nos gusta tanto además quejarnos de ellos, esta vez tenemos que ser totalmente lo contrario. Primero, las subastas de renovables han sido, después de, digamos, el aprendizaje que hubo de la subasta fallida, ha sido algo que se ha venido trabajando y que nos pone a la par de los países que están realmente entendiendo algo que es, con estas nuevas energías renovables, el paradigma completo del mercado de energía cambia. Eso es muy difícil, como decir, absorberlo y digerirlo en una sola sentada a pensar, pero sí hay unos cambios fundamentales donde uno de esos es la famosa teoría de que el costo marginal, el despacho diario, de alguna manera es algo un poquito más asociado a las tecnologías que teníamos en el pasado. Ya el tema es más de contratos de largo plazo, es tipo opciones, algo un poquito diferente donde la subasta es inicial. Es un paso inicial. El otro, que son de esas cosas como que no hacen mucha prensa, pero que siguen sumando hacia la habilitación de las energías renovables, el gran problema que han tenido, y de pronto me corrige, pero uno de los grandes problemas que hay hoy es lograr que haya red suficiente para sacar la nueva generación. En la costa es clarísimo. Nosotros veíamos un reporte también de la USME que decía algo así como que se le han pedido 5.000 megavatios de transmisión, de conexión a Electricaribe y solamente ha podido aprobar 750, pero porque no existe red. Y es porque nuestra estructura también de mercado sigue siendo muy rígida. Es que hay unos monopolios regionales donde solo un ente puede construir, y si ese ente no tiene la capacidad financiera o tiene una discusión con el gobierno sobre cuánto le deben pagar, y ya la CREC, la UME han empezado a trabajar entendiendo que es que el problema de la expansión de la transmisión entendida, subtransmisión y transmisión, es algo que se debe hacer de una manera más proactiva y menos esperando a ver qué es lo que pasa. Eso es algo que no se ve, pero que se está bulliendo por debajo en el sector eléctrico. Y eso va a permitir que mucha más gente se pueda conectar y se pueda democratizar la nueva generación, lo cual nos vuelve un mercado más perfecto y donde puede haber oferta y demanda, como nos enseñan en la universidad. Hay otra adicional que ha sido también una limitación, es que tenemos que esperar para las grandes instalaciones de generación, hay que esperar a que la UME saque unos planes de expansión gigantescos para conectar. Y resulta que la CREC hace un par de semanas sacó una resolución que dice varios generadores se pueden unir para tener una sola conexión al sistema. Eso parece una bobada. Resulta que con eso se alivian miles de megavatios que pueden entrar a futuro, y ahí cerquita de aquí estamos trabajando cosas que son bien interesantes que podrían dar pie a que entren, por ejemplo, 1.000 megavatios que participen en una subasta adicional. Y por último, algo que también yo diría hace un par de meses que la CREC, como no ve lo obvio, no solo lo vio, sino que lo impulsó más allá de lo que nosotros pensábamos y volvió a Colombia en un pionero en el tema de almacenamiento de energía. Pasamos de estar muy atrás a estar muy adelante. La última moda en almacenamiento de energía es las subastas de almacenamiento de energía. Los sistemas, si dejamos atrás ese paradigma de que la única competencia de mercado existe en el mercado diario, sino que existe a través de subastas y otros mecanismos, resulta que el almacenamiento de energía le puede proveer al sistema flexibilidades y penetración de renovables también a niveles de miles de megavatios en Colombia. Nosotros hicimos una prueba, por ejemplo, que poniendo 1.000 megavatios, que es más que la demanda de Barranquilla, en el sistema, con solo el ahorro que se da en el sistema, esa batería se paga en 5 años. Para los que no conocen del sector eléctrico, los retornos de inversión en el sector eléctrico generalmente son de 25 años. Entonces hay cosas que están empezando a ocurrir. La que va a salir próxima, la UME a sacar aquí en Barranquilla, que es de 80 millones de dólares que se pagan en 8 meses, por el beneficio tan grande que tiene el sistema. Entonces, sí, la respuesta es, creo que ya no es tanto el cambio regulatorio, sino cómo empezamos a trabajar todos los actores para que eso se empiece a dar. Pero creo que lo que no se sabe ahora se va a volver realmente noticia dentro de muy poquito. Señor Rodolfo, yo quiero escucharlo sobre este aspecto que acaba de plantear.
No, tiene toda la razón. Es decir, que el tema de la conexión en particular es un problema grave, obviamente en Colombia, o tal vez la mayoría de ustedes no lo saben, pero para que realmente se pueda poner una granja solar en algún lugar, se necesita entonces estar conectado a una subestación en algún lugar de un operador o de varios operadores y que haya una potencia residual entonces, para que permita justamente el desarrollo entonces, de esa granja. El problema es que muy a menudo, efectivamente, los trámites con el operador son bastante complicados, no son tan fáciles porque no hay una voluntad, vamos a decir, innata del operador de dejar que alguien llegue para poner una granja solar. Así que eso obviamente tiene que mejorar en el tiempo y yo soy muy a favor de la asociación entre especialistas de la parte solar que son capaces de poder hacer granjas con los grandes operadores para acelerar la creación justamente de nuevas propuestas solar. Pero además, los puntos como tal de conexión están ocupados por lo que podemos llamar brokers energéticos. Son gente entonces, que utilizan o bloquean ese punto de conexión donde hay potencial para después venderlo a empresas como la mía o como otras, y se lucran con esto, es decir, que bloquean el punto de conexión, lo guardan lo más posible de tiempo o no avanzan con el trámite y así quedan durante no sé cuánto tiempo y bloquean la posibilidad de desarrollo finalmente de la matriz energética, de una forma u otra. Y eso tiene que cambiar. O sea, que claramente el gobierno tiene que ser responsable. Hay leyes, hay una ley en particular que dice que teóricamente después de un cierto tiempo ellos tienen tiempos para desarrollar el proyecto. Si no lo hacen, tienen que liberar ese espacio para que ahí se pueda hacer el proyecto. Bueno, lo que proponemos nosotros es que realmente aplicar realmente fuertemente esa ley para decir, si ustedes no lo hacen, están especulando, ¿saben qué? Todo lo que van, como si no hacen la inversión, se lo pierden, chao. Y esto liberaría una cantidad enorme de puntos para hacer esos desarrollos. Cambiaría muchísimas cosas en el mercado actual, claramente. Ya en la parte final, desde la experiencia internacional, ¿qué aprendizajes podemos tener y que se pueden aplicar para el caso colombiano en este tema en el que estamos? Básicamente, para mí, de la experiencia internacional, yo creo que lo más interesante es ver un poco qué hacemos con los excedentes. Es decir, que cuando uno tiene una planta en autogeneración sobre un techo, lo interesante es saber si se puede utilizar todo el techo, qué hacemos con lo que sobra, que va más allá del propio consumo de la empresa. Y el problema es que hoy en día se puede inyectar a la red, pero realmente no es interesante, porque nada favorece justamente el excedente de esa fuente. Y yo creo que al contrario, tenemos que ver un poco cómo encontramos una solución un poco intermedia, donde no afectamos el operador tampoco demasiado, eso se hace con el operador, pero también donde esos excedentes finalmente sirven, porque es un poco una lástima de poder tener un espacio en autogeneración, tener energía y que finalmente no utilizamos la totalidad del potencial que existe en un sitio. Así que yo creo que la postura a futuro es ver un poco como los otros países que hubo en Europa, logramos tener una posición que es más amigable entre los actores para que esos excedentes finalmente no sean tan disuasivos como es el caso hoy en día. Doctor Zapata, ¿tendrá un impacto la entrada de renovables en todo lo que es la reducción de restricciones? Bueno, yo creo que seguramente sí. O sea, realmente, ahorita lo mencionaba, el área caribe del país, por ejemplo, ya que estamos acá, repito, tiene una demanda que oscila entre los 2.400, 2.800, 2.900 megavatios, ¿sí? Al interior, digamos, la capacidad de transmisión de energía que tenemos desde el interior del país hacia la costa caribe es de 1.500 megavatios por 3 circuitos de alta tensión que tenemos disponibles, ¿sí? Eso significa que, y mencionaba también que en la costa caribe tenemos unos recursos térmicos que han aportado mucho a mantener la energía disponible, no solo en situaciones normales. Nosotros en situaciones normales en el país, la ministra lo mencionaba, usamos cerca del 65-70% de la demanda la atendemos con recursos hídricos, ¿sí? Cerca de un 25-20% lo atendemos con generación térmica.
entre ellas a gas, a carbón, como ella lo mencionaba. En situaciones difíciles, cuando hemos tenido, por ejemplo, situaciones del último niño, 2015, 2016, si lo recuerdan, llegamos a atender la demanda de energía del país con un 50% de generación térmica. O sea, sigue siendo importante la generación térmica para todos estos momentos, no solo en la operación día a día, sino más aún cuando tenemos dificultades. Menciono esto porque tenemos generación térmica en el interior de la costa Caribe, pero obviamente por el uso de combustibles es un poco más costosa que la generación que tenemos en el interior del país. Entonces, si hacemos esa resta de los 2.800 megavatios de demanda en el Caribe, menos los 1.500 de energía económica que podemos traer acá, estamos hablando cerca de que hay que atender mínimo con 1.300 megavatios de recursos térmicos en la costa. Entonces, hay restricciones operativas, hay restricciones eléctricas, no significa que las restricciones solamente las cause los generadores, realmente las restricciones son compartidas por muchos, ¿cierto? Condiciones de confiabilidad que tiene la reglamentación para que atendamos la energía, es decir, nosotros atendemos una calidad de la energía en Colombia importante, ¿cierto? Que hay que mantener, ese es un aspecto importante, lo mencionaba también Ramón ahorita, el tema de las redes, tenemos redes que de alguna manera se han venido agotando, si ustedes miran, nomás hacíamos un análisis hace unos días que nos pidió el ministerio, o sea, tenemos un promedio de 28 meses de atraso de entrada de los proyectos de expansión en el país, o sea, eso no es una cosa fácil, entrar los proyectos en producción está muy complicado, si empezamos a mirar todo el tema de dificultades de licenciamiento, temas sociales, que obviamente hacen parte de la logística de ese proyecto, pero están teniendo un impacto importante en la entrada, en la fecha de entrada en operación. ¿Eso qué significa? Cuando uno planea un proyecto para entrar en operación, lo está previendo para una fecha donde estima un crecimiento de la demanda, estima un comportamiento del sistema para que ese proyecto entre en ese momento. Entonces, si el proyecto entra 28 meses más tarde, pues un promedio, obviamente las condiciones van a cambiar, ya posiblemente no va a ser tan suficiente, ya no me va a aliviar las restricciones que tenía en ese punto como cuando lo consideré para entrar. Entonces, son muchos aspectos. Otra cosa importante, hacíamos también un análisis de 2015 a la fecha, el crecimiento acumulado de la demanda en el país ha sido cerca entre el 9 y el 10%, y no solamente la costa Caribe, de 2015 a la fecha, un crecimiento acumulado de la demanda cercano al 20%. Entonces, es un área donde la demanda crece casi que el doble de lo que crece en el resto del país, otro aspecto importante para tener en cuenta. Entonces, cuando uno empieza a mirar toda, obviamente, si yo requiero mayor generación con térmica, voy a utilizar más combustibles, pero si yo empiezo a tener una diversidad en la matriz de generación, ¿sí? Sin dejar ninguna de lado, porque realmente eso es un tema importante, entre mayor diversificación tengamos, más seguridad vamos a tener para atender la demanda, entonces posiblemente al usar menos restricciones por ese lado voy a tener, pero recordemos también todo el tema de redes, ¿cierto? También tengo que ir trabajando en todo el tema de sistemas de distribución local, sistema de transmisión regional y sistema de transmisión nacional para poder, digamos, minimizar esas restricciones. De hecho, hay unos proyectos en curso para cerrar todo ese anillo para que podamos atender la demanda de energía en el país y pasar esos 1.500 megavatios que yo les digo que podamos traer a la costa que tenemos hoy a 2.600 megavatios, por ejemplo, en 2021, que es lo que estamos esperando. Cuando entren los proyectos que están en redes para 2021, ya vamos a tener 2.600 megavatios que vamos a poder traer. Y una cosa importante que preguntabas, Martín, ahorita del contexto internacional que quisiera complementar, es que realmente hay muchas experiencias internacionales que podemos aprovechar incluso aquí como sector preparándonos para estas nuevas tendencias. El solo tema de respuesta a la demanda. Hoy en Colombia tenemos un esquema de respuesta a la demanda que funciona para cuando hay unas condiciones de precio especiales, ¿sí? Cuando el precio de escasez supera el precio de bolsa, unas condiciones digamos, climáticas importantes que lo llevarían, pero nosotros lo que proponemos es que haya un esquema de respuesta a demanda que funcione permanentemente. Ya el regulador está trabajando en ello. Como dijo Ramón, hay digamos una ansiedad muy importante de que estos temas se vayan desarrollando y respuesta a la demanda es uno de ellos. Otro tema, almacenamiento, pero no solo eso, todo el tema de servicios complementarios que se pueden prestar con todas estas nuevas tendencias y nuevas tecnologías, también hay que aprovecharlo, también están trabajando en eso. Todo el tema de medición inteligente, que también ya digamos el país tiene un reto importante de medición inteligente, todo eso nos va a servir para poder en este futuro cercano atender la demanda, digamos, de una manera más confiable. Si uno empieza a mirar países que tienen integración de estas fuentes renovables y de estos recursos energéticos distribuidos alta, no están dejando por lado las interconexiones internacionales, ¿sí? Que es otro aspecto importante que tiene que sumarse a eso.
Bueno, quiero agradecerle a nuestros invitados, al panel, a ustedes por acompañarnos hasta esta hora. Además, nos parece muy importante cada uno de los temas. El señor Rolfs tiene que irse ya, tiene un viaje internacional. Gracias también por estar con nosotros. Muy bien. Blanca.